y de parte mía, y obviamente pues incluir al profe Felipe también en este tema de participación con toda la revisión anatómica que ustedes ya hicieron. Entonces no me voy a enfatizar mucho en la revisión anatómica, porque ustedes ya la saben y sería la repetidera de la repetidera. Vamos a encaminarnos ya a aplicar lo que ustedes vieron a nivel anatómico. Vamos a ubicar la estructura. Profe, si desea ir haciendo preguntas acerca de la anatomía, lo puede ir haciendo. Y vamos a continuar con el proceso de rehabilitación. Es muy bonito. Y bueno, es el protocolo. Les voy a dar uno de los protocolos de rehabilitación. Entonces, espero que sea de su total agrado. Me voy a desconectar de la cámara para que pueda mover mejor las diapositivas. Hay unos videos. Les voy a mostrar los videos. Infortunadamente salen sin audio, pero son videos más explicativos. Y ya si alguno lo quiere tener, más tardecito les paso el link, sobre todo el del Real Madrid, para que lo vean, lo analicen. Bueno, y son videos muy bonitos y gratificantes. Otros videos son de mi autoría, con el estudio que he realizado en España con deportistas. Entonces, si los desean tener o adquirir, con muchísimo gusto les comparto ciertos videos que están bajo derecho de autor de tesis de maestría. Bueno, entonces empecemos. ¿Todo bien con todos? No los escucho. ¿Cuántos son? Sí, señora. Sí, Profe, señora, muchas gracias, todo bien. ¿con cuántos compañeros estoy contando más o menos? Felipe. Como con 26. Ok. Exactamente. Estamos alrededor de 26, 27 personas, incluyéndonos nosotros. Ok, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya me encamino un poco ya que tengo la exposición y no los veo. Bueno, entonces continuamos. Viene de la cuna de todo este deporte, ¿no? Así que háganle, a ver, aprovechemos. Adelante, profe. Bueno, tratamiento fisioterapéutico en prevención de lesiones y la rehabilitación, se me olvidó poner, de ligamento cruzado anterior. Vamos a ver las dos fases: rehabilitación, el protocolo de rehabilitación, y de últimas les voy a contar cositas chéveres de prevención de lesiones para que ustedes tengan ciertos tips a la hora de, desde ya, dar un consejo de prevención y rehabilitación. Bueno, entonces, ¿por qué la lesión de ligamento cruzado anterior la puse con COVID-19 post-confinamiento? ¿Y por qué es la lesión más común? En el área del deporte, como bien nosotros sabemos y más adelante lo voy a mencionar, nuestra estructura corporal funciona a través de los canales de movimiento. Uno de esos canales de movimiento nos dan estabilidad, por decirlo así. Otros nos dan coordinación, otros nos dan equilibrio y otros nos dan, en el conjunto de todas esas estructuras anatómicas, nos dan la capacidad de desplazarnos, de marchar o caminar y de movernos, hablando, quitando la parte neurológica y dejando solo la parte funcional y biomecánica. Entonces, el ligamento cruzado anterior es una de esas estructuras que al lesionarse no es vital. Nuestra vida no depende de, digamos que de la lesión de esta estructura, pero sí es vital para un jugador, sí es vital para una persona que se desempeña y su economía o sus metas o su perspectiva están encaminadas y dependen a la base sólida que esta estructura nos presta. Perdón. Entonces, una de ellas es el ligamento cruzado anterior. Sin ligamento o con ligamento roto podemos vivir. Hago la pregunta, ¿qué saben ustedes? ¿Alguno que me responda?
O sea, podemos caminar, Buenos días. podemos vivir, literalmente, no estoy hablando de vida y muerte, sino podemos seguir desempeñando nuestra vida normal o tenemos que parar automáticamente. ¿Qué me responden ustedes? Pues según lo que hemos visto y según lo que hemos aprendido con el profesor, yo creo que, pues, o sea, no podríamos tener un buen funcionamiento pues, de nuestro miembro inferior porque, pues, como tú bien nombrabas ahorita, vamos a tener, pues, diferentes, pues, ligamentos, en este caso el anterior, el cual nos permite, pues, hacer muchas funciones. Digo que en este caso lo mejor sería como, pues, o sea, hacer un pare y revisar, pues, este tipo de lesión. Ok, ¿alguien más? Participen, tranquilos que aquí estamos Buen para... día, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. A ver, yo pienso que con una lesión así hay una inestabilidad de la pierna, si no estoy mal, y entonces pienso que para alguien que, como lo decías ahorita, no dependa del deporte, puede vivir, solo que con una, o sea, puede seguir su vida normal, entonces, no sé, creería yo que no es vital en una persona que tenga una vida un poco más sedentaria, ¿no? Que no use tanto los... Que no sea deportista, más Exacto. específicamente. Pues yo siento que el ligamento, o sea, la persona del común también podría caminar normal sin el ligamento, sin embargo, sentiría como una inestabilidad en la rodilla. Entonces, pues la marcha y demás se vería involucrada, porque al no sentir la rodilla estable, no puede soportar peso, o la persona se puede caer, o cosas así, supongo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, las opiniones, las tres opiniones anteriores de ustedes, tres o cuatro, realmente son las opiniones que se dan basadas en la rehabilitación y en el daño de este ligamento. Uno, lo que dijo, qué pena con ustedes que no puedo ver ni siquiera las siglas de los nombres. Lo que mencionó un compañero de ustedes, que sí se puede vivir, si una persona es sedentaria, sí puede continuar su vida con la lesión, sí es cierto. Una persona que se rompe el ligamento, no total, sino ciertas fibras o hasta cierto porcentaje, sí puede continuar su vida y de hecho muchísima gente con el temor de someterse a esta cirugía y más que la cirugía, a la rehabilitación como tal, sí puede vivir durante años con la lesión y la inestabilidad. Un deportista rotundamente no, porque el ligamento lo que hace, me estoy adelantando a las diapositivas, el ligamento lo que hace es ayudarnos a prevenir esa inestabilidad rotatoria y circundante que la rodilla tiene, ¿sí? Gracias a la acción también, uno de la unión entre fémur y tibia y peroné, y otro entre las articulaciones de cadera que nos permiten las rotaciones. Quien ejerce el control para evitar rotaciones excesivas de rodilla es el ligamento cruzado anterior. Entonces, en algunos casos, sí se puede permanecer y convivir con este tipo de ruptura, y en algunos casos, pues en un deportista rotundamente no, porque como sucede con el hombro, prácticamente la rodilla nos queda colgando y nos queda inhabilitada para hacer giros, para hacer desplazamientos, hacer piques, hacer saltos. Recuerden que cuando nosotros hacemos el gesto deportivo del salto, mal que bien, a nivel de análisis biomecánico muy detallado, tenemos cierta rotación de la rodilla, ¿sí? O rotación del fémur con respecto a la rodilla. Entonces, sí es vital para un jugador, vamos a enfatizarnos en el tema profesional, sí es vital. Entonces, para el desempeño profesional, el resto puede esperar, pero con dolor y con bastón, eso sí. Entonces, que esto ya lo habían visto con Felipe, el recuento de las estructuras de la rodilla. Entonces, la rodilla en general no solamente es hueso, no solamente es cartílago, no solamente es ligamento y no solamente es músculo. La rodilla
es una de las estructuras más completas que el cuerpo humano tiene. Por ende, una de las estructuras más complejas que el cuerpo humano tiene para sus procesos de rehabilitación y para indagar el proceso de mecanismo de lesión a la hora de lesionarse. Pero es cuestión de saber la anatomía interna, saber realizar un buen examen palpatorio, saber ubicar las estructuras, saber realizar los exámenes acordes a cada estructura, y de verdad que rodilla es un tema excelente. A mí me apasiona el tema porque es tan complejo que cuando uno realiza las pruebas físicas se nota a la evaluación cuando salen positivos, es excelente. Ver una ruptura de ligamento es excelente. Literal, la rodilla se te queda en tus manos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Qué nos proporciona la rodilla? En primer lugar, la rodilla nos proporciona una estabilidad estática, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, el mantenimiento de la posición a nivel estática. Entonces, los ligamentos nos proporcionan como estructuras pasivas antes de ejercer el movimiento ese tipo de estabilidad. ¿Cuál es la función principal del ligamento cruzado anterior? Uno, evitar la rotación de la tibia, ¿sí? Como ya les había dicho, con relación al fémur, a la articulación de cadera. Es esencial, el ligamento cruzado anterior es esencial en el control, uno, de la traslación tibial y dos, en la rotación durante los movimientos de pivote. Estemos corriendo o estemos caminando. Un ligamento cruzado anterior con una persona que está caminando se rompe también, si no hay la adecuada estabilidad. O los cambios de dirección rápidos, de aceleración y desaceleración, que es el mecanismo de lesión generalmente de los deportistas. Claro, para las personas que se lesionan en la vida tradicional, ¿cuál es el factor de lesión de estas personas? Uno, la obesidad. Una persona obesa tiende a lesionarse sí o sí la parte ligamentaria, porque ya no el cuádriceps y toda la parte estructural que sostiene la articulación de rodilla presentan un déficit de fuerza por el peso que se implanta. Entonces, una persona obesa son la mayoría del común denominador de las personas que no son deportistas que se lesionan, ¿vale? Cuádriceps, que nos proporciona una estabilidad dinámica con contracción y con cocontracción de la musculatura, porque el cuádriceps es digamos que el músculo predominante y sus fibras a nivel lateral inferior, a nivel medial, porque es el músculo estabilizador primario de la parte ligamentaria. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que el cuádriceps es el principal músculo estabilizador de la articulación de rodilla para prevenir lesiones? En este caso estamos hablando de las rotaciones y de la traslación tibial. ¿Por qué creen ustedes que es este músculo el ponente? ¿Escuchó? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué creen que el cuádriceps, incluyendo el músculo con contracción, con origen, con inserción, con parte tendinosa, por qué creen que esta estructura del cuerpo a nivel muscular es la estructura principal para este tipo de prevención de lesión o predominante a la hora de tener una lesión de ligamento cruzado anterior? Buenos ¿Qué días. acción ejerce el cuádriceps sobre la rodilla? Digamos, pues yo pienso que como pues es muy participativo en la función de la rodilla, participa pues mucho en las actividades de caminar, no sé, subir escaleras, manejar algún peso. Y pues en una función del deporte se utiliza pues más que pues normalmente una persona que no ejerza ninguno. Ok, ¿alguien más? ¿Dónde
se inserta el cuádriceps. Acabaron de revisar eso, ¿no? Los escucho. Está en todo su derecho, colega, de escucharlos. Señorita, ¿qué pasó con la inserción del cuádriceps? ¿La rótula? Ok. Otra respuesta. Sí, en la rótula En y la en rótula la y la tibia. tibia. Pues yo digo, o sea, que de lo mismo extenso que es el músculo, o sea, sus fibras que van, o sea, a insertarse a la rótula, obviamente, pues sobre esta estructura vamos a tener el ligamento cruzado anterior, entonces yo digo que pues si hemos afectado pues dicha estructura, también vamos Tenemos que completar pues la idea. a comprometer el ligamento. Ok, cuando el cuádriceps está débil en cualquiera de sus fibras, más específicamente en el vasto externo, es predominante para una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Recuerden que efectivamente el cuádriceps se inserta en la patela o la rótula, ¿sí? Desde la parte distal y hasta el extremo medial inferior de la línea intertrochantérea. ¿Qué significa esto? Rotación, movimiento, biomecánica, ¿sí? Entonces, por eso el cuádriceps es tan importante. La mayoría de las personas caminamos, pero no sabemos que esta estructura la tenemos flácida y débil. Entonces, al momento de hacer cierta rotación, pues no vamos a tener la adecuada estructura, la adecuada rigidez, la adecuada hipertrofia de esta estructura. Segundo, las famosísimas tendinitis de la parte tendinosa en cuádriceps. Cuando hay una inflamación, estamos casi que propensos a hacer una lesión de este tipo. Cuando hay lesiones inflamatorias, ya sea de menisco, que se sufre una pequeña luxación o subluxación de la rótula, con relación a la patela o un desplazamiento patelofemoral, estamos extremadamente propensos con este tipo de lesiones, estos procesos inflamatorios, a hacer una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, pues ya ahí vamos viendo tratamiento, súper importante que en lo posible mantengamos una adecuada y vital contracción y fortalecimiento de nuestro músculo cuádriceps para prevenir este tipo de lesiones. Con respecto a los deportistas, ellos no se lesionan porque estén débiles, porque la mayoría de los deportistas tienen sus fibras marcadas y adecuadamente alineadas con la rótula, ¿sí? No hay condromalacia, no hay absolutamente ninguna alteración de inestabilidad rotuliana, pero aquí ellos se lesionan directamente por el mecanismo de lesión. El ligamento cruzado anterior se lesiona por choque o por impacto, por eso puse esta foto. Y son las lesiones más feas que se han visto en el ligamento por choque o impacto, porque se pierde la biomecánica del cuerpo si la persona o el jugador no tiene un adecuado manejo del core, un adecuado manejo de fuerza lumbopélvica, de músculos abdominales, de los músculos posteriores de la espalda. Su biomecánica de estabilidad a la hora de estabilidad dinámica, pues va a fallar, ¿sí? Y ahí es donde sucede la lesión del ligamento cruzado. Cuando la persona va corriendo, va haciendo sus movimientos de pivote, también se puede lesionar dentro de un partido, precisamente por ese movimiento estructural y de biomecánica. Más que todo cuando la persona va corriendo, gira su cabeza hacia atrás para mirar el deportista o el balón o por dónde lo están atacando, pero se le olvida una cosa importante, giró la cabeza y no giró el tronco, entonces dejó
las estructuras de miembro inferior desde pie, rodilla y cadera hacia un lado donde no va a tener control dinámico de esa estructura. Y pum, 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 que ahí es donde sucede la ruptura. Vamos a ver aquí un pequeño recuento de la estructura. Espérame un segundito a ver si esto nos reproduce. No se va a escuchar audio, este no tiene audio tampoco. Mira, lo que estamos viendo aquí es un esguince de rodilla, literal, ¿vale? Entonces, ocurre la rotación, ocurre lo que les estaba diciendo, no hay una estabilidad, no hay una fuerza en el tendón, mira hasta dónde va el tendón del cuádriceps, y pues obviamente ocurre el esguince de rodilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Se van a coger los tendones de la cara medial o la cara lateral, cualquiera de los dos, y estos los vamos a sustituir por el ligamento. Ustedes no están escuchando audio, ¿no es cierto? Para irles explicando, ¿me responden? No, no, señora. ¿No? Ok, listo. Entonces les puedo ir explicando. Entonces, esta parte tendinosa de la musculatura, ya sea interna o externa, la que más fuerte esté, es la que el cirujano siempre va a coger. O sea, la parte tendinosa que esté más fuerte, se va a reemplazar, se hacen los cortes transversales de la parte tendinosa de la musculatura, sea cualquiera de los bastos, y este tendón va a ser reemplazado va a ser el nuevo ligamento. Entonces se comienza con una inserción en la tibia y posterior se hace bien una inserción a nivel femoral. Ese es el ligamento. Este ligamento se va a fijar, se fija con tornillos y automáticamente se queda con la movilidad de la estabilidad. Bueno, entonces ese es el procedimiento o uno de los procedimientos de rodilla. Generalmente los procedimientos quirúrgicos de rodilla se hacen con la misma extracción de la parte tendinosa de cualquier segmento del cuerpo, pero ellos siempre procuran que sea de la misma, que sea adyacente a la lesión, o sea, de la misma fibra de cuádriceps o en su efecto de isquiotibiales para hacer el adecuado reemplazo de este ligamento. Como ustedes bien saben, los procesos, no sé si ya los han visto, los procesos inflamatorios y de regeneración tisular, pues no se ve para nada afectado después del procedimiento la parte muscular donde se retira el tendón, porque se va a comenzar una regeneración del tejido con la misma rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Entonces son fibras muy diminutas que se retiran. El músculo no pierde su biomecánica, no pierde su funcionalidad, lo único que pierde obviamente es fuerza muscular y fuerza contráctil. Entonces básicamente esa es la cirugía. La cirugía no es riesgosa, no es de alto impacto, pero lo importante va en lo que vamos a continuar viendo, el proceso de rehabilitación. Bueno, muy diferente hacer un reemplazo de rodilla total
que se reemplace toda la estructura, se corte tibia y se corte fémur y se ponga el reemplazo a nivel estructural de toda la rodilla en hierro o en los materiales que se dispongan, a realizar el reemplazo funcional de un ligamento, porque necesitamos procesos, en este último necesitamos procesos de cicatrización, de regeneración. El cuerpo necesita aceptar esa nueva estructura que está en otro lugar y necesita darle la tracción tensil adecuada para que los movimientos de rodilla continúen normalmente. ¿Por qué no se hace reemplazo total de rodilla, dirán ustedes, cuando hay una lesión o una ruptura? Básicamente porque en el reemplazo total se pierde muchísima movilidad. El reemplazo total no tiene los grados de movilidad en rotación como los va a tener un reemplazo de ligamento. Entonces, mecanismo de lesión. Aducción de cadera. Ya saben, hagan de cuenta que el jugador está mirando, tiene la cabeza, esa persona está mirando hacia atrás, se está ubicando satelitalmente hacia atrás, pierde su estabilidad, pierde su corto, pierde toda la biomecánica y toda la capacidad contráctil y de reacción, de fuerza de reacción de la zona abdominal, de la zona glútea, de la zona transversa, y pues se produce la aducción de cadera, ¿sí? Nuestra rodilla obviamente se va a ir en valgo y ahí es donde se produce llámese luxación o subluxación, pueden existir las dos en este tipo de lesión. Se produce una abducción de rodilla. Ustedes si vieron, y ya luego lo vamos a ver en la foto, se produce una eversión de tobillo y obviamente una descompensación de la línea media. Así que la rodilla se sale, automáticamente se rompe el ligamento, se rompen otras estructuras, se puede romper al mismo tiempo el ligamento, sea el ligamento anterior, sea el ligamento cruzado posterior, los laterales, y también se pueden llegar a romper los meniscos. En una sola lesión se puede romper todo. Y ahí es donde sí se realiza el reemplazo total de rodilla. Antes no. Y menos si es jugador. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí con el mecanismo de lesión? No, señora. Bueno, perfecto. No, señora. No, señora, todo claro. Bueno, operaron al jugador, operaron al deportista. Ya entró, no hubo, obviamente como fue una lesión momentánea, una lesión de emergencia, no hubo tiempo de preparar prequirúrgicamente una rehabilitación para que la rehabilitación después de cirugía fuera un poco más fácil, así que estamos saliendo de cirugía. Las principales herramientas que nosotros siempre sí o sí vamos a utilizar, perdónenme, que sí o sí vamos a utilizar, el hielo por predominancia y por excelencia, sea en compresas, sea directo, sea artificial. Bueno, el artificial lo utilizamos más en el momento de lesión en otro tipo de estadios. Un esguince de cuello de pie, un hematoma, una contusión generada durante el juego. Los que más vamos a utilizar ahorita somos las compresas o el hielo directo al transcurrir de la rehabilitación. Obviamente sí o sí sale el deportista con manejo de antiinflamatorios. En algunos casos se sale con antibiótico, con manejo de antibiótico para evitar posibles infecciones. ¿Esto de qué depende? Depende del nivel de alimentación que tenga la persona con el tema de los antibióticos, depende del estilo de vida que tenga la persona, de los antecedentes de salud que tenga la persona, si es hipertenso, si es diabético o si es obeso. Entonces es muy importante el manejo
de ciertos medicamentos. La cirugía, bueno, entonces hay artroscopia de reparación cuando hay ruptura total, y cuando no hay ruptura total, comenzamos con los procesos de rehabilitación, esperando que las fibras que se han roto del ligamento en la ruptura parcial las podamos nosotros reconstruir con procesos de estimulación a nivel de movimiento y de rehabilitación para que no tengamos que ir a cirugía. Pero eso depende del grado de la lesión. Eso se ve en una resonancia magnética. Y bueno, ahí vamos a ver clarísimo el desplazamiento y el grado de ruptura de la estructura. Entonces, en los procesos de rehabilitación, nosotros manejamos ciertos métodos de aplicación y orden digamos que de los elementos que nosotros tenemos a la mano para una adecuada rehabilitación. Uno de ellos es el método RICE, ¿sí? Si lo pronuncié bien, que nos dice la literatura acerca de la aplicación de este método inicial. Estamos hablando de la fase de cicatrización postquirúrgica. Este método nos dice que debemos tener reposo, que debemos aplicar hielo, que debemos ejercer compresión con las medias de compresión para el control del edema, y que debemos hacer una elevación del miembro o la estructura en estos momentos operada. Continúo y luego analizamos. El método Price. Este método nos dice que debemos tener protección, debemos nos enfatizan acá que volvemos a tener reposo, que debemos aplicar hielo, no nos dicen cómo, ni cuándo, ni cómo, que debemos ejercer otra vez compresión para control del edema y que debemos hacer una elevación. ¿Qué opinan ustedes acerca de la aplicación de estos dos métodos anteriores? ¿Es lógico, no es lógico, es ilógico? Dentro de lo poco que ustedes han podido ver, ¿cómo se rehabilita un ligamento cruzado anterior? ¿Es adecuado? ¿Son adecuados esos métodos? ¿O no? Los escucho. O sea, ¿es adecuado que nosotros tengamos reposo después de una cirugía? ¿Es adecuado que la yo creería que sí, elevada? para mantener el músculo pues lo mayor posible quieto, sin uso, para que se vayan reconstruyendo pues las fibras poco a poco y después de un tiempo ya empezar con un ejercicio progresivo. Y más o menos ese tiempo, ¿tú cómo calculas según tu intuición? Pues yo digo, basado en lo que me pasó a mí, yo tuve una luxación del hombro Sí. y después de la reducción y el antibiótico me dijeron que tenía que guardar reposo durante un mes y medio, si no estoy mal, así con el brazo, con con la férula. Ajá. Yo calculo Y que por ahí 6 meses. Posoperación, ¿no? Sí, se hizo la cirugía y la Yo creo que por ahí persona 6 meses, porque, o sea, de quietud, 6 meses no, sino que pues de quietud yo pues entrar. O sea, tú nos hablas es como tal de el reposo, ¿sí? Estoy hablando les voy a volver la diapositiva, del método RICE, ¿sí? Nos dice que con este método inicial estamos hablando de digamos que del primer a segundo mes de lesión, ¿vale? Cuando la persona ya sale de su posquirúrgico, reposa, digamos que los primeros 10 días de quietud, mientras se recupera de la aplicación de la anestesia, comienza su traslado a su casa, le dan de alta en la clínica,
Entonces, ellos nos recomiendan que apliquemos el método RICE, que es tener reposo, aplicar hielo, compresión, y compresión me refiero a las medias de compresión, y el pie estirado, o la pierna, o la estructura que hayan operado, y nos recomiendan el método PRICE, que es tener protección, tener reposo, aplicar hielo, compresión, y nos aumentan. ¿Qué nos aumentan aquí? La elevación. Entonces, mi pregunta y lo que les estoy diciendo es, ¿estos dos métodos son lógicos para este proceso inicial de rehabilitación? O sea, debemos protegernos, reposo, hielo, comprimir, elevar la zona. En el RICE otra vez tener reposo, hielo, compresión y elevación, ¿o no? ¿O debemos movilizar o no debemos movilizar? Esa es mi pregunta, durante el primer mes más o menos de posquirúrgico. Yo pienso que sí es indispensable el reposo, porque realmente pues se perdió una función muy importante de la rodilla, ¿no? Entonces, imagínate cómo se debe volver a adaptar toda la parte que se afectó para volver a funcionar normal, como una rehabilitación. Entonces, sí considero que pueden funcionar esos dos métodos. Siguiente. Pues en base a mi experiencia con mi rodilla. ¿Tu experiencia cuál fue? Cuéntanos. ¿Lesión? Pues yo tenía 3 cirugías en mi rodilla. La primera fue cruzado anterior. Realmente fue mi culpa porque yo soy deportista de alto rendimiento, pero yo realmente volví al 5.º mes a hacer mi actividad, digamos que mi deporte normal, y pues supongo que mis estructuras y mi musculatura no estaba apta todavía para volver y para que yo le ejerciera la misma carga a mi rodilla, entonces se volvió a romper. Cuando se volvió a romper me llevé el menisco lateral. Y así tuve varias luxaciones porque al momento de yo ir a un ortopedista y que me evaluara, sentían la rodilla estable, pero es porque yo tengo hiperlaxitud ligamentaria, entonces hay un jueguito ahí. Y pues como me decían que estaba estable, que todo estaba bien, pues yo seguía, pero sin embargo seguían las luxaciones. Entonces ya me operaron en febrero, pero no me pudieron volver a hacer la reconstrucción porque todavía los túneles por donde pasaba, pues digamos que los tornillos y todos todavía estaban muy abiertos. Entonces lo que hicieron fue ponerme injerto de hueso y me suturaron el menisco. Ahorita el 1 de septiembre me volvieron a operar y ya me hicieron la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Me reforzaron el colateral medial, que estaba también un poco mal porque las luxaciones siempre eran como hacia adentro, siempre la tibia se desplazaba hacia adentro, entonces me lo reforzaron y me quitaron una áplica sinovial que también tenía. Entonces, con base a esa experiencia, puedo decir que estos métodos sí son necesarios porque digamos que la rodilla está resentida y no tiene todavía funcionalidad y realmente se está adaptando a absolutamente todo lo que, al trajín de todo lo que es una cirugía. Entonces, digamos que estos métodos sí son efectivos y son los que, digamos, yo o bueno, que me han recomendado y que yo he utilizado y así, pues, digamos que he llevado todas mis cirugías y recuperaciones. Bueno, profe Felipe, ¿usted por qué no me había comentado que tenía tremendo caso dentro de su clase? Bueno, entonces ahí como escuchaste a Claudia, sí, ella también me ha comentado, le he compartido material, pero bueno, de eso se trata, que sea sorpresa, de que todos compartamos y a partir de esas experiencias podernos nutrir. Como yo le decía a Claudia, ella ya está estudiando fisioterapia, pero ya un pasito más adelante, porque lo ha vivido, como dice el cuento, en carne propia, lo que le da elementos para cuando lee, cuando estudia, pues entenderlo mucho mejor y en el momento de hacer una rehabilitación a alguien, pues lo va a hacer de la manera muy excelente porque ya va a la experiencia explícita en su cuerpo, sentir el dolor, porque es muy fácil cuando uno es fisioterapeuta y no experimenta el dolor y decirle a la persona, no, sí, flexione, hacerlo
como decirlo a la brava, forzarlo, ¿sí? Que a veces te dicen, no, estoy bien, pero realmente estoy mal, y eso hace que pues tenga una mejor construcción crítica, académica, en conocimiento para tomar decisiones. Entonces, profe, pues por eso quería que lo vieras, que lo analizaran, que lo debatieran y bueno, seguir instruyendo y que pues Claudia ojalá se nos recupere porque pues la lesión sí fue fuerte, por ahí tengo gráficas, videos, no sé al momento cómo estará, pero pues la sugerencia que yo siempre doy en estos procesos es que se respete la cicatrización, porque ya lo dijo claro, yo me adelanté y ahí viene la lesión, no hemos dejado, como dice ahí el método, ese el tiempo necesario, y aquí es cuando yo invito a los chicos a que lean un poquito más sobre los procesos y los tiempos de cicatrización, que eso también me da la pauta pues para la toma de decisiones, para mi proceso de rehabilitación, mi prescripción del ejercicio. Inflamación y cicatrización. Me hubieras dicho, hubiera metido mucho más acerca de, bueno, ese es otro módulo que podemos ahondar, ¿no? Excelente, o sea, mi silencio es de excelente porque tenemos a una profesional que va a ser ponente para ustedes. No les estoy diciendo que se lesionen, porque si la compañera nos puede contar su experiencia a viva voz, la lesión más torturante que hay a nivel estructural es fregarse vulgarmente la rodilla, ¿sí? Someterse a procesos quirúrgicos no solamente una vez, sino 2, 3 veces. La rehabilitación es vital, nuestro compromiso como rehabilitadores es vital. Aquí sí es el tema y la palabra vital. Así que este caso, pues bueno, me genera muchísima emoción porque pues realmente uno siempre augura que haya un caso de estos y que compagine con los temas. Entonces voy a continuar la charla, pero espero que, compañerita, nos sigas aportando a través de la charla. Mi pregunta, ¿ya has realizado procesos de rehabilitación? ¿Ya sabes los protocolos para que vayamos compaginando con lo que hemos hecho y nos aporten muchísimo más? Pues realmente yo sí tuve rehabilitación con un fisioterapeuta en mi primera lesión. Pero con mis clases y con todo este rollo, realmente me queda muy difícil desplazarme hacia ese lugar. Pero como sé que esto es como tan importante, yo me he rehabilitado sola con base a los ejercicios que me enseñaron o con fisioterapia online, que siento que es una herramienta bastante útil en todo este tema del COVID y cuando la gente digamos que no puede desplazarse. Obviamente hace mucha falta el hecho de que un profesional te esté guiando en el ejercicio, porque digamos yo puedo decir como, ok, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Pero digamos que sí, poco a poco y con el tiempo que me queda de toda mi jornada, me he rehabilitado sola, porque sí es importante, pero sí no me puedo desplazar a ningún lado. Pero bueno, pues Plaza de Herrero a dónde palo, ¿no? sí, señora. Entonces, en esas estoy todavía. Y ya es un poquito complejo porque sí, ya son muchas, me hicieron muchas cosas en mi última cirugía y pues vengo de otras 2. Entonces realmente sí cambia un poco porque cada vez me van metiendo otra cosa. El primero fue solo cruzado anterior, luego ya no, luego era menisco y el menisco es totalmente diferente y luego me sumaron el colateral medial. Entonces estoy como, pero pues ahí voy. Perfecto. Bueno, lo inicial aquí, chicos, para que ustedes aprendan y cojan la experiencia de nuestra compañera, es que en estos momentos ella está llevando diferentes tiempos de cicatrización y diferentes tiempos de procesos inflamatorios a nivel de reestructuración del tejido. Ustedes si ya lo han visto con Felipe o no sé si lo han visto con otros profesores, los tiempos de cicatrización y de inflamación son casi que diferentes para cada tipo de tejido. Esta mujer tiene casi que 3 tejidos diferentes que se están reestructurando a destiempos. Entonces, bueno, prácticamente que aquí lo que tienes que hacer es, uno, respetar los procesos de cicatrización, los tiempos de inflamación, o sea, tienes que llevar cuaderno al día, el menisco cuál, el colateral cuál, el anterior cuál, y bueno,
ir avanzando en el tema. Ya luego te voy a dar sencillas recomendaciones, paciencia. No me adelanto al tema, continuemos. Yo tengo una pregunta. Dime. Frente al caso de Claudia, digamos si nos llega una persona así, literalmente como todo lo que vivió, uno como, o sea, si una lesión se recupera más que la otra, según lo que tú dices del proceso de cicatrización y demás, ¿sí? Sí. Y para que, digamos, no se atrofie o no se quede quieta, si ya una está sana, pero las otras no, ya vamos pues, para allá. ¿qué hacen? Ya vamos para allá, porque resulta que aquí solamente vamos a ver ligamento cruzado anterior, que es una de las rehabilitaciones más complejas que existe a nivel de fisioterapia, ¿sí? Pero detrás de ella está la rehabilitación de los meniscos, que es otro protocolo diferente. Entonces, lo que tu compañera tiene que hacer, y si tú eres la fisioterapeuta tratante de ella, lo que tú tienes que hacer es sentarte, coger los protocolos, comenzar a leer protocolos y, digamos que unir y hacer un análisis o una junta directiva tú con tú, ¿sí? O sea, profesional con profesional, y anclar los dos protocolos, o en este caso los 3 protocolos con el colateral, los protocolos de rehabilitación, anclarlos, unirlos y pues ir trabajando con todos los protocolos. Créeme que este trabajo es arduo, no, esta rehabilitación no son las consultas de 1 hora, 35 minutos en consulta externa, creo que lo estás haciendo bien desde tu casa, porque este tipo de rehabilitación amerita mínimo de 4 a 5 horas diarias de rehabilitación para cada uno de los segmentos, obviamente respetando los tiempos de recuperación, los tiempos de descanso, pero son recuperaciones bastante extensas. Entonces, es responsabilidad del fisioterapeuta, sea especialista en deporte o no sea especialista, de revisar, de checar muy bien los protocolos de rehabilitación y saberlos aplicar, tanto al inicio como al final, cuando vayamos a retornar a la actividad que la persona ejerce. Entonces, en este caso, nuestra compañera, ¿qué profesión tienes tú? ¿Qué alto rendimiento ¿en qué deporte? A mí me faltó un datico ahí y es que también es diferente. El primer injerto que me hicieron de cruzado anterior fue de isquiotibiales y el segundo fue de rotuliano. Entonces realmente también estoy como, ¿cómo se hace? Porque la verdad sí se siente diferente y es diferente. Y yo soy gimnasta, pues es que yo cuando digo que soy porrista piensan que es como pompones y ya. Tranquila, ya te entendimos. Aquí estamos fisioterapeutas. Entonces, es uno de los quehaceres más exigentes que hay. Exacto, entonces, y pues mi lesión fue haciendo gimnasia, por eso digo como que soy gimnasta, porque pues mi lesión sí fue o sea, yo estaba elevada, o sea, salté y me desubiqué y caí mal. Entonces es una altura más o menos como de 2 metros y medio, y pues fue la contusión de la caída. Los pivotes, querido, mira. Esencial control de la traslación tibial y rotación durante movimientos de pivote o cambios de redirección rápidos y de desaceleración. Entonces, aquí estamos viendo en vivo y en directo lo que estamos explicando. ¿Vale? Tranquila, toca anclar los procesos de rehabilitación. Hay que tener muchísima paciencia, pero ya poco a poco vamos con el tema. Continuamos con el método POLIS. Este método, a partir de los procesos que ustedes dijeron que tenemos que respetar de inflamación y los procesos de cicatrización, sí los tenemos que respetar. Obviamente los tenemos que respetar, pero la base fundamental también de la rehabilitación no es tener quietud absoluta, 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 porque todos los tejidos necesitan estimulación para regenerarse, ¿sí? Ya sea hueso, ya sea tendón o ya sea músculo. Por eso tú estás preguntando la diferencia entre el injerto que te hicieron de una musculatura a otra musculatura, ¿sí? Que son diferentes métodos tensiles que el cuerpo realiza. El método POLIS nos dice que debemos proteger la zona, protegerla con medicamentos, con la quietud, bueno, protegerla como tal. También nos dicen que debemos cambiar la parte de reposo total, ¿sí? Por cargas óptimas, ¿sí?
que debemos aplicar hielo, que debemos ejercer compresión y que debemos mantener la pierna elevada. En esta parte de elevación lo que ellos quieren decir es la parte de cuando vamos otra vez a sentar el pie y a ejercer los procesos de marcha y reeducación de la marcha. Entonces, este método es el más adecuado, el método POLIS. Nosotros no solamente debemos reposar, ¿sí? Ellos nos hablan, en los métodos anteriores, nos hablan que debemos de quedarnos quietos, ¿sí? Tú misma lo sabes, que donde tú te quedes quieta y no te hagan una extensión total de la rodilla y del ligamento, se daña la cirugía, que fue lo que te pasó a ti. Y lo estamos viendo en vivo y en directo. Entonces, nosotros debemos aplicar todos los métodos de protección, de hielo, de compresión, de elevación, pero también debemos, a partir del 10º día, 10º, 15º día, dependiendo el grado de lesión, el fisioterapeuta o la persona a cargo ya debe comenzar a realizar movilidad, ya sea de la estructura lesionada y reparada o de las estructuras adyacentes que nos generen todo el movimiento y toda la capacidad contráctil para que se produzcan los procesos de regeneración. En el caso del ligamento, sí o sí nos tenemos que mover, o sea, sí o sí, porque no sé si han escuchado el término de que se pega la rodilla. Tú ya vas para la 3ª cirugía, se pegó la rodilla, ¿ok? Los procesos son bastante complicados, son bastante dolorosos, o sea, es lo más doloroso de este mundo, pero bueno, ahí vamos en el proceso. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros aplicamos de alta tecnología en estos momentos con base a la rehabilitación de rodilla? Entonces está el kinesiotape. Si saben ustedes qué significan las banditas de kinesiotape, me van pensando y me van comentando. La punción seca, que es una técnica invasiva, y la terapia manual. Son las técnicas que en promedio más se utilizan en estos momentos fuera de los protocolos de rehabilitación. Estamos hablando en los procesos inflamatorios y son coayudantes a estos protocolos, ¿sí? El kinesiotape, ¿qué es lo que hace? Básicamente, funciones como ayudar, dependiendo de la ubicación de la fibra, de la banda, ella nos puede ayudar a los procesos de cicatrización, nos puede ayudar a los procesos de disminución del edema en la zona que presente aumento de líquido linfático. También nos puede ayudar a bajar los niveles de dolor dependiendo la ubicación de las banditas y nos puede ayudar a estabilizar ciertas estructuras. Aparte de eso y entre otras, el kinesiotape también nos sirve para hacer vendajes de miembro inferior, de cuello de pie, de lesión de hombro, muñeca, bueno, infinidad de cosas, pero son ayudas que a la hora de anclarlos con un proceso de rehabilitación nos sirven. Está avalado científicamente, pero faltan estudios para que esto se incluya dentro de los procesos y dentro de protocolos de rehabilitación. Oye, una pregunta, antes de que sigas con el otro. Bueno, es que yo también, bueno, en mi momento también fui deportista de alto rendimiento y pues a mí alguna vez me llegaron a poner kinesiotape. Entonces, a mí me gustaría saber si eso también ayuda a la prevención de las lesiones. Digamos, muchos futbolistas, o bueno, tienden a vendarse para pues prevenir las luxaciones y todo ese Sí, sí funciona. Básicamente, tipo de cosas. pues lo digo yo que lo estudié y Pues lo estudié con los creadores del tape, ¿sí? Y ellos no mienten en lo que ellos crearon y cómo lo crearon, ¿sí? El tape funciona, pero hay que saberlo manejar. La mayoría de las personas ubican el tape, lo ven en internet, lo ubican, digamos que en el cuádriceps, una banda larga, y ya, eso es efecto positivo, eso es efecto psicológico,
¿sí? Hay que saberlo utilizar y hay que saber la utilidad. En lo que respecta a lo que tú dices de la prevención de lesiones, claramente sí, porque si tú haces un vendaje con tape, es muy diferente de hacer un vendaje con esparadrapo, que son los dos tipos de vendaje que se hacen a nivel de deporte. ¿Por qué? Porque el tape lo que genera es calor intratisular al aplicarlo, dependiendo de cada bandita tiene un arqueamiento especial que genera, digamos que a nivel micro, un aumento de la frecuencia cardíaca y de las pulsaciones que están donde se ubica la bandita. Entonces, eso, uno, nos mantiene caliente la estructura. Y dos, el ubicarlo a modo de vendaje se genera cierta compresión, pero ¿cuál es la diferencia de una banda fija a una banda de kinesiotape? Las bandas de kinesiotape traen porcentajes de elasticidad, ¿sí? Entonces, dependiendo el porcentaje al cual tú lo elongues y generes esa presión al realizar el vendaje, te va a permitir sí o sí una adecuada movilidad o una inmovilidad total. Entonces, ahí es donde data que sí se pueden prevenir lesiones con los vendajes de kinesiotape, dependiendo la rigidez y los porcentajes de tonicidad y de fuerza con la que nosotros ejerzamos ese vendaje, ¿sí? Corrección de prevención de lesiones, ¿a qué nivel? A nivel de hombro. Se puede hacer un vendaje un corrector de postura, pero con vendaje. Ahí estamos corrigiendo una lesión. Y el estímulo, cada vez que nos movamos, nos va a decir que tenemos que corregir la postura, ¿sí? Con la muñeca, igual. Con el pie sucede exactamente lo mismo. Con la rodilla, el tape se puede utilizar debajo de la patela es un estabilizador súper chévere para estabilizar la patela y evitar que la patela, cuando hay una condromalacia, se desplace de lado a lado. A diferencia de utilizar una férula o utilizar se me olvidó. Bueno, los brace o un aditamento ortopédico, ¿sí? Entonces, nos ayudan muchísimo con este tipo de cosas. Se me olvidó lo que nos ponemos en la rodilla. Una férula, ¿no? Sí, es una férula, fija o no. Rodillera. Una rodillera, eso. Profe, Qué una pena. pregunta. Digamos, cuando hay una aducción de rodilla, ¿de una vez tenemos que devolverla a su lugar? Digamos el fémur o la tibia, por ejemplo. Depende del Sí. depende del mecanismo de lesión. Si tú estás observando en el momento, eres fisioterapeuta y estás súper pilo, ¿sí? Y no tienes el bar, pero sí tienes tus ojos. Depende del mecanismo de lesión. En el momento se puede o no hacer el reajuste de la estructura, ¿sí? Es básicamente cuando uno realiza ese tipo de maniobras, cuando suceden luxaciones o subluxaciones, es primordial que nosotros veamos cuál fue el mecanismo de lesión. Si no lo vimos, es mejor que dejemos la estructura quietica y ya a posterior lo sacamos del campo de juego o de donde esté y miramos qué estructura se lesionó con evaluación física, porque podemos al momento de hacer las reducciones lesionar otra estructura, por lo menos digamos el ligamento. ¿Qué tal que en la luxación esté desplazado? Y al devolver otra vez la rótula y la articulación de la rodilla a su lugar, lo que hagamos sea completar la ruptura de la fibra. Entonces depende del mecanismo de lesión y de la observación del mecanismo de lesión. Por eso es muy importante nuestros ojos en el campo de juego. Punción seca. La punción seca se aplica para disminuir los puntos gatillo o los puntos dolorosos. Es una técnica invasiva. Esta sí está certificada a nivel científico porque básicamente todos los procedimientos que generen una ruptura total para una reconstrucción desde cero están avalados sobre evidencia científica, ¿sí?
Entonces es muy diferente hacer un masaje o poner el antiguo ultrasonido, ¿sí? Pero la estructura sigue ahí y no sabemos si sigue rota, si está rota, si no. ¿Qué hace la punción seca? Romper las fibras para que se vuelvan a regenerar. En el caso de la recuperación del ligamento cruzado, pues obviamente, y nos lo va a decir nuestra compañera recién operada, los puntos gatillo y los puntos dolorosos por espasmo muscular son impresionantes. Entonces, esta es una técnica coayudante para ayudar a liberar toda esa zona dolorosa y que nos permita avanzar en el proceso de rehabilitación y movilidad, ¿vale? La terapia manual deportiva, se llama masaje estético y terapia manual. Nosotros los terapeutas manuales somos vitales en los procesos de reacondicionamiento y de rehabilitación. ¿Por qué? Porque somos netamente invasivos, como lo están viendo en la figura. Esa musculatura, ¿cuál es? La que las dos manos están abriendo. ¿Identifican qué parte del cuerpo es esa? ¿Cuáles son los otros músculos? ¿Ninguno? ¿Profe Felipe? Profe, ¿esa es la rodilla? ¿Qué músculos? ¿Qué músculo está cogiendo y está haciendo el masaje esas dos manos? Ya que estamos hablando de ¿Dice gastrocnemia? ¿Otra persona? Sí, eso iba a decir el gastrocnemio. El sóleo. Exactamente. Entonces está abriendo los gastrocnemios para hacer una liberación facial, ¿sí? Para hacer una liberación de las fascias y de la unión miotendinosa y asimismo permitir que esa estructura otra vez se vuelva a reacondicionar y vuelva a su posición normal de una forma libre, de una forma relajada. Esa es la terapia manual. Entonces, para todo este proceso de rehabilitación, nosotros somos vitales en el sentido que sabemos la dirección de las fibras y no solamente vamos a hacer un masaje superficial de las capas superficiales de la piel, sino que vamos a abordar directamente la estructura a tratar y vamos a liberarla a nivel invasivo. Eso tiene su magia, que la persona meta sus deditos así. Pues les aconsejo que si están solamente en la parte de pregrado, esta es una de las especialidades más bonitas y de más alto calibre, porque no solamente la estudiamos, sino que nos volvemos muy expertos en el dominio y en el manejo de nuestra corporalidad para hacer procesos de rehabilitación. Oye, una pregunta. Ahí lo que estamos viendo es el masaje tisular. Sí, ahí estamos haciendo una liberación de sóleo. El sóleo en estos momentos puede estar fatigado por X o Y motivo, ¿sí? No lo dijo la compañera, me retiraron un tendón posterior, ¿sí? De bíceps femoral, ¿qué fue lo que te retiraron? ¿De isquiotibiales? Entonces... Sí, yo tengo los dos, el de isquiotibiales fue el que me rompí de primeras y el rotuliano fue el de ahorita, el 1 de septiembre. Ok, listo, perfecto. Entonces creería que este masaje te haría muy bien porque te va a ayudar a liberar todas las zonas de dolor con la manipulación quirúrgica que se realizó. Para eso es la terapia manual. En este caso, bueno, comenzamos rápidamente con el protocolo de rehabilitación. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. De la semana 10, este protocolo es un protocolo que yo estudié, es un protocolo que yo lo vi con los procesos de Real Madrid, así que lo pueden coger, es avalado con expertos y profesionales de muy alta gama a nivel de manejo anatómico y biomecánico, así que cero problema con el protocolo. Bueno, este protocolo va del día 10 al día 3, enfatizo y me devuelvo. Protocolos a nivel mundial. Los chipchombianos, o sea, nosotros casi no manejamos protocolos o trabajamos por trabajar o las condiciones de salud y las condiciones gubernamentales de salud solamente nos dicen trabajen. Ahí está el paciente y trabajen. Pero digamos que aquí no hay esa rigurosidad
en nuestra profesión, de tener muy marcados y de ser más que excelentes en la aplicación y más que en la aplicación, en la exigencia de los protocolos. Entonces ese es un déficit que pues yo como profesional lo he observado y el choque es directo. Tú llegas a aplicar un protocolo a determinada área, si es deporte fabuloso, pero si no es deporte te estrellan contra el mundo porque te dicen, hey, aquí vienes a hacer lo básico, no te metas con más, no te creas más o me ha pasado, ¿sí? Entonces Colombia es uno de los países que somos muy académicos en la universidad, pero poco estructurados a nivel de aplicación de protocolos de rehabilitación. ¿Cuáles son los pioneros en protocolos y de rehabilitación a nivel mundial? Estados Unidos y Canadá. Son los países que tú no puedes coger un paciente, no lo puedes coger si no sabes y si tu empresa o tu consultorio o tú no tienes un protocolo avalado por alguna entidad de reconocida, ¿sí? Entonces, bastante diferencia y gruesa diferencia. Consejo, si ustedes quieren seguir estudiando, estudianlo en el exterior con respecto a nuestra carrera, no porque aquí seamos buenos o malos, solo por el nivel de exigencia. ¿Listo? Y si se van a trabajar al exterior, pues ahí está el dato, ¿no? Protocolos de rehabilitación de primera. Europa también maneja los protocolos muy marcados de rehabilitación y el conocimiento de la biomecánica y son ponentes en, digamos que somos, en el manejo de la parte manual, de la parte de dominio manual, de terapia manual, de rehabilitación con las manos, con el saber, con el tener el conocimiento en la cabeza y no en el aparato, ¿vale? Aquí todavía estamos muy atrasados en el tema. Obviamente les voy a mostrar aquí procesos de tecnología de punta, pero no significa que solamente nosotros tengamos que llegar y aplicar el ultrasonido que ya poca evidencia tiene respecto a los que les voy a mostrar, el TENS y ya, que es lo que básicamente aquí en Colombia, digamos que los protocolos de salud nos imparten hacerlo, por no manejar otra palabra, ¿vale? Consejo para ustedes, que todavía están en el proceso. El objetivo de la décima a la tercera semana es, obviamente, disminuir la inflamación. Los voy a leer textualmente porque son protocolos. Disminuir la inflamación y el derrame intra y extraarticular. ¿Qué necesitamos ganar? Movilidad articular de la rótula de forma pasiva. Movilidad articular de la rótula. Desplazamientos laterales de la rótula, de igual forma como nosotros hacemos la evaluación de un desalineamiento patelofemoral, ¿vale? O sea, son movimientos pasivos muy delicados, pero que sí o sí los necesitamos hacer y los hacemos con la palpación y con nuestras manos. Nosotros, ¿vale, colega, que te estás realizando la rehabilitación? Liberar la rótula, liberar el tendón rotuliano de cuádriceps. Conseguir extensión completa de la rodilla a 0 grados e iniciar el trabajo de tonificación muscular, y una vez confirmada que la marcha es dinámica y correcta, está indicada la retirada de una muleta. Entonces salimos con 2 muletas y vamos mirando cómo es el proceso. Aquí sí es donde yo recomiendo con calma, con paciencia. Manejemos las 2 muletas hasta que nos sintamos acordes y adecuados para realizar una correcta ejecución de la marcha. Bueno, ¿qué estábamos hablando del método RICE, del método POLIS y se me olvidó el otro? RICE, PRICE y el método POLIS. Conseguir extensión completa de la rodilla a 0 grados. ¿Ustedes creen que el método RICE y el otro método que no es el POLIS, que se me fue la paloma, ahí va incluido la extensión completa de rodilla y de movilidad? Pregunto yo. En los 2 métodos que solamente nos decían no mueva, quédese quieto y en reposo. No, señora. Perfecto. A eso era lo que yo quería llegar. Obviamente el profe Felipe, la compañera que ha sufrido su lesión y los otros compañeros que han tenido las lesiones, sí hay que tener reposo.
pero en el caso del ligamento cruzado anterior, la responsabilidad del fisioterapeuta en realizar la extensión completa de la rodilla a 0 grados en decúbito prono para la persona, ya sea en una colchoneta, en la cama o en una camilla, es primordial. Donde tú de el 10º día a la 3ª semana no le completes el arco de movilidad hacia extensión completa de rodilla a 0 grados, te tiraste la cirugía, vulgarmente lo hablando, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, lo pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón dañamos la cirugía si no hacemos la extensión completa de rodilla, la del ligamento? Y participen todos igual. Supongo, o bueno, pues sí, porque es que no sé si se llama así, pero creo que sí, hay algo que se llama artrofibrosis. Entonces, digamos que tú al no mover la rodilla, haces que los tejidos pues se vayan adhiriendo a partes que o que no se deberían adherir y ya después no podrás lograr esa extensión completa porque ya se inhibe esa función. Entonces, pues digamos que no es que te vayas a desmandar a ya hacer todo, pero sí es importante la movilidad y digamos que ejercicios y todo, pero de manera pasiva. Sí, señora. A ver, estamos hablando... Es lo que tú decías, que se queda la rodilla como pegada. Ajá. Estamos hablando de procesos de cicatrización. Los procesos de cicatrización se respetan, pero no se quedan quietos, ¿sí? Entonces, el tendón que la parte tendinosa que se reemplazó, ¿sí? Y que ya en estos momentos no es tendón, sino ligamento, pues obviamente está haciendo su función de reconstrucción de pegado con el hueso, ¿sí? Él no se queda quieto, entonces donde nosotros dejemos esta estructura totalmente quieta, volvemos al tema, se va a pegar la rodilla, ¿sí? Porque la rodilla va a quedar con una flexión completa y cuando vayamos a ejercer marcha, ¿dónde está la extensión? ¿Dónde está el proceso de análisis biomecánico de la marcha, de flexoextensión, de rodilla y de cadera? ¿Sí? ¿Han visto a la gente manca que va caminando con la rodilla, con la pierna tiesa y que hace como un circulito para poder caminar? Esta es una rodilla pegada, ¿sí? ¿Lo han visto en la calle? Sí, señora. ¿Ese tipo de marcha? Bueno, alguna de ese tipo de marcha es por diferentes enfermedades congénitas o no, pero es el fiel ejemplo de cómo queda una rodilla, ¿sí? Yo tengo ejemplos a vivo y en directo y bueno, wow, 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 ¿sí? Se queda pegada a la rodilla. Entonces es importantísimo y creo que es la base fundamental del proceso de rehabilitación del ligamento cruzado. Hacer la extensión completa de rodilla es un procedimiento, que lo diga nuestra colega, al 200% de dolor, por eso hay que hacerlo pasivo y en decúbito prono. Hay que hacerlo muy despacio, muy suave, sin temor a romper la estabilidad, porque la estructura, porque no se va a romper, y si se rompe es que quedó mal, o sea, el hueso no hizo la aceptación del nuevo tendón o ligamento, y hay que hacer otro procedimiento quirúrgico. De resto, sí o sí tenemos que realizar, esa es la base de la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Bueno, iniciar trabajo de tonificación muscular, necesitamos comenzar a trabajar isométricos, ¿sí? Sencillamente que hagan la contracción por sí solo del músculo cuádriceps, de los isquiotibiales, del tibial anterior, de los gastrosóleos, de los peroneos, de los aductores de rodilla, del glúteo, todo lo que se llame contracción isométrica con un balón, sencillamente a voz viva, contrae, contrae y suelta, ¿sí? Este tipo de estimulación nos va a permitir a continuar con el proceso de rehabilitación. Entonces, ¿dónde está la quietud y el reposo? ¿Sí? Hay que tener reposo, pero reposo con cuidado de alimentación, con no ejercer marcha, con no retornar a la actividad o a las actividades tradicionales, pero reposo de quietud y que me traigan dulcecitos y nada más, no se puede en este tipo de rehabilitación, ¿vale? Obviamente la persona está caminando y está caminando con muletas para ir a los procesos de rehabilitación.
Aquí lo estamos viendo, del día 10 a la tercera semana o hasta la semana 16, que promedio son 4 o 5 meses, siempre sí o sí debemos realizar flexibilidad pasiva o activa, ¿sí? La pasiva en las primeras semanas y ya luego vamos a comenzar a realizar flexibilidad activa al transcurrir de la rehabilitación. Pero la flexibilidad la debemos manejar día a día. Es la cualidad más desagradecida del cuerpo humano. Así que tú estiras, elongas una fibra muscular y a los 10 minutos estás igual que antes. ¿Vale? Vamos a ver un video del Real Madrid, donde este es un compañero, este fue un tutor y un profesor mío. El video está colgado en YouTube, a la vista al público. Se llama Álvaro y él explica los procesos, es un teso en la parte de hidroterapia. Yo viví las experiencias gratamente con él y ahí es donde uno se da cuenta la diferencia entre protocolos de Estados Unidos, Europa y Colombia, ¿vale? No me estoy echando el agua sucia aquí en Colombia, pero nos falta un poquito de exigencia y reestructuración a la hora de llevar procesos de rehabilitación. Bueno, vamos a ver el video. Él lo va explicando, yo se los voy a ir explicando. Bueno, y él nos está diciendo que bienvenidos a la piscina de Valdebebas. Esta es la primera piscina donde empezamos a rehabilitar activa. Piscina, estas dos piscinas las utilizamos para nadar y para realizar de acondicionamiento. La piscina redonda empezamos a realizar los pies y la ¿Qué pasa aquí? Súper importante. Después de la sumersión en las dos piscinas, tanto de acondicionamiento cardíaco como de movilidad, que es la redonda, ¿qué nos va a facilitar esto? Los desplazamientos sin gravedad. Entonces, esto permite que la persona que no puede mover en estos momentos o no tiene un rango de movilidad total, sea hacia flexión o sea hacia extensión, con los procesos de sin gravedad en la sumergión del agua, a través de las barandas que se presentan en la piscina, podemos realizar movilidad. Entonces, la hidroterapia es fundamental en un proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad sin gravedad. Luego, ¿qué sucede? Vamos a realizar un proceso de reacondicionamiento donde vamos a aumentar el plasma sanguíneo de cada jugador, porque estamos hablando de jugadores, estamos hablando aún y así que se necesita una adecuada recuperación y el respeto de los tiempos de la rehabilitación, necesitamos reacondicionar nuestra parte cardíaca. ¿Cómo lo vamos a hacer y de qué forma? O sea, una forma acelerada y estratégica para hacer este proceso de reacondicionamiento cardíaco es irnos al baño turco, a los saunas y realizar procesos de bicicleta. Ellos también tienen las caminadoras, las trotadoras, las elípticas, que son sumergibles, y con ello nosotros podemos realizar procesos de recuperación cardíaca a un muy altísimo nivel. ¡Ay, Dios! Perdón. Mira, aquí estamos ejerciendo movilidad. Obviamente todavía nosotros no vamos a marchar a este nivel de rehabilitación. Y vamos a hacer movilidad.
Bueno, aquí comenzamos a hacer los famosísimos baños de contraste frío-calor. Son temperaturas sumamente extremas y ¿para qué nos sirve eso? Pues ellos cuentan con la tecnología y el control de temperaturas para hacer los cambios en estos momentos de la fase de rehabilitación y durante todo el proceso, porque la hidroterapia se utiliza en todo el proceso de rehabilitación para hacer vasodilatación y vasoconstricción, ¿sí? Básicamente es eso, para lograr una adecuada hipertrofia por medio de los cambios de temperatura de la parte muscular. Necesitamos procesos de recuperación tisular. Entonces, los baños de contraste de frío y calor nos van a servir muchísimo. Este es uno de los trajes de flotación. Este traje de flotación en específico es el que nosotros vamos a utilizar en las fases primarias de rehabilitación para el ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros no tenemos la orden de podal, de unipodal sin muletas, pero sí nosotros podemos ejercer los procesos de marcha y movilidad con los trajes de flotación. Estos no nos permiten hacer una sumersión total y pues nos permiten un desplazamiento. Aquí en Colombia pues ponemos conitos, ponemos todos los aditamentos que encontramos en la piscina para no hundirnos y lo podemos hacer. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a adelantarlo. Vamos a empezar. Reeducación de la marcha. Ok, perfecto. Bueno, creo que el profe Felipe también tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones y nos puede dar fe de lo que estoy hablando. Continuamos. Fase inicial, de la primera a la tercera semana también encontramos presencia de edema o de inflamación. Entonces, para hacer una recuperación rápida del edema, existen aditamentos como este. Aquí en Colombia, pues drenaje linfático manual, las medias de compresión o lo que vamos a ver a continuación. Se llama la presoterapia. Esta tecnología ya la encontramos aquí en Colombia. Yo comencé cuando retorné a España a trabajar con ella. Y bueno, la podemos encontrar aquí, ¿vale? Pero no va dentro de los protocolos específicos con las EPS, con las EPS, con las EPS, de esa manera. Pero sí ya tenemos acceso a esta tecnología. ¿Qué hacemos con este equipo de presoterapia rápidamente? Este equipo de presoterapia modula miotoma por miotoma y dermatoma por dermatoma la conducción de la presión que se le va a ejercer al cuerpo, en este caso, pues miembro inferior. Y esto nos va a acelerar los procesos de drenaje para acelerar la recuperación a nivel deportivo, ¿vale? Si nosotros no tenemos un equipo de presoterapia, pues digamos que el efecto es casi que el mismo, pero nos vamos a retardar un poquito con el estímulo que le damos solamente a nivel manual. Tenemos también la diatermia que nos genera calor profundo, son corrientes de alta frecuencia y que básicamente ¿qué vamos a producir? El aumento de la temperatura interior del cuerpo humano. Y pues obviamente son aceleradores de la recuperación. La diatermia es, digamos que el reemplazo del ultrasonido.
a nivel científico, ¿vale? Entonces, esto sí lo vamos a aplicar al inicio de la fase inflamatoria, durante todo el proceso de la rehabilitación para la regeneración y la reconstrucción tisular y para ayudar a controlar los canales de dolor. Entonces, pueden observar el ultrasonido moderno. Electrólisis percutánea. La electrólisis percutánea nosotros la utilizamos para, digamos que básicamente en este proceso de rehabilitación no se utiliza mucho, pero en el caso en el caso tuyo, colega, que te está rehabilitando, que ya tienes lesión tras lesión, sí puede ser de gran utilidad. La EPTE o la electrólisis percutánea son corrientes de tipo galvánico, ¿sí? La técnica se utiliza básicamente con la introducción de una aguja en el tendón directamente, guiado por un ecógrafo, una ecoguía, y se ubica directamente el tendón afectado y se realiza la reconstrucción. Es igual que la punción seca, se realiza la ruptura de las fibras afectadas para que luego se produzca un proceso de regeneración y un proceso de inflamación y cicatrización desde cero. Por eso es que tienen aval a nivel científico. Entonces, en el caso del ligamento cruzado anterior, obviamente la vamos a utilizar para la reconstrucción de aquellas zonas que están fatigadas o que están inflamadas. Ahí podemos ver crural isquiotibiales y estamos haciendo la evaluación primero de la ecoguiada y a posterior se va a hacer la introducción de la aguja, la ruptura de las fibras para obtener una buena cicatrización y regeneración del tejido. Aquí la chica está muy sonriente, nos está ubicando la fibra muscular, el tendón a nivel isquiotibial, se realiza la presión, la punción sobre el tendón, sobre la fibra tendinosa, ahí lo podemos observar. Y en estos momentos ya procedemos, ya no a hacer la evaluación, sino a hacer la ruptura de la fibra. Mira, para empezar, mira, ahí está haciendo la ruptura de la fibra para empezar a hacer una regeneración tisular. De la tercera a la sexta semana. Ya luego paramos porque... Perdón, una política. Cuéntame. ¿Eso es con anestesia o algo así? No, nada, no duele, es indolora. O sea, Ah, es un pinchacito muy chiquito, muy leve, pero no necesita anestesia. Voy corriendo un poquito para que alcancemos a ver todo y ya luego hablamos. Bueno, de la tercera a la sexta semana se produce la retirada de la segunda muleta, más o menos hacia la cuarta semana, ya saben, dependiendo del proceso que lleve cada persona de cicatrización e inflamación, sobre todo el de inflamación, pues para comenzar a realizar la reeducación de la marcha. Ya el objetivo del fisioterapeuta va en ganar la movilidad articular tanto de flexión como de extensión de rodilla, entre 120 y 130 grados, seguir con la tonificación muscular isotónica, isométrica y concéntrica, el comienzo de los ejercicios también excéntricos a partir de la tercera semana y de cadenas cinéticas abiertas a partir de la cuarta semana. Y obviamente con una angulación específica de 1.2 centímetros de longitud. Y estar pendientes que el edema y la inflamación estén resueltos. Generalmente el edema y la inflamación se tardan mucho en resolver o aparecen uno que otro problema. Por eso insisto, los procesos de alimentación son fundamentales en este caso para no retardar estos procesos que pueden durar normalmente de 4 a 5 meses y si existen daños y si existen lesiones alternas, pues ya tenemos el caso, 1 año y hasta más. De la tercera a la sexta semana, continuamos entonces ejercicios excéntricos, cadena cinética abierta, tiempos de recuperación, series y repeticiones a tolerancia del paciente, con miras a realizar
un entrenamiento en fuerza de resistencia de momento. Todavía no estamos hablando de hipertrofia muscular. De la 6ª a la 8ª semana vamos a comenzar con un balance articular completo, una tonificación muscular y con trabajos de propiocepción en cadenas cinéticas cerradas. Entonces, vamos a comenzar a trabajar más específicamente con balón, con bandas de baja resistencia, en decúbito supino, en decúbito lateral, para obviamente evitar otro tipo de lesiones. Poca carga o mediana carga, pero ya comenzar a darle estabilidad desde la pelvis a la rodilla y a todo miembro inferior. Semana 8 a la 12 vamos a realizar una potenciación muscular progresiva, ya comenzamos a aumentar las cargas, vamos a respetar los tiempos de cicatrización del ligamento y vamos a comenzar ya el trabajo de la bicicleta estática, que fue lo que vimos en Valdebebas, en el video principal del Real Madrid. Entonces, bicicleta estática, ya no para acondicionamiento cardiovascular, sino para movilidad de la rodilla. Entonces, bicicleta estática, elíptica y procesos de propiocepción en bípedo con el famosísimo balancín o el Bosu. O también los procesos de propiocepción los podemos hacer y muy fructíferos a nivel deportivo con el mismo peso corporal, con diferente tipo de guía o de aditamentos. Entonces, existen esos 3 métodos para hacer los procesos de propiocepción. Semana 12 a la 16, vamos a hacer una potenciación muscular intensa, puesto que ya se ha producido una buena cicatrización ósea y de la plastia, obviamente, ejercicios propioceptivos con mayor dificultad y la carrera continua progresiva. Ya comenzamos a ejercer los procesos de marcha. Ejercicios de core y de balance de la semana 12 a la 16, sumamente importantes. Esos chicos son míos y son chicos que en el mundo nunca había visto una estabilidad como la que tienen ellos. Son de Japón, Corea. Este es el core y esta es la tonicidad e hipertrofia que nosotros necesitamos para que no nos lesionemos. Bueno, continuamos de la semana 12 a la 16. Aquí les estoy dando procesos de rehabilitación con alta tecnología, ¿no? Obviamente hay procesos más específicos, pero para que se lleven una idea de cómo podemos aplicar a lo colombiano estos procesos de rehabilitación. Existen los famosos conos o el entrenamiento isoinercial, que también lo hay aquí en Colombia. Este tipo de entrenamiento es supremamente benéfico a la hora de realizar un proceso de rehabilitación porque nos controla cargas, nos previene las lesiones y lo estamos ejerciendo con y sin gravedad. Y obviamente nos hace una alineación de la estructura que vamos a tratar. Aquí estamos haciendo, obviamente, y ningún factor lesivo. Aquí lo vamos a traer de rodilla. Miren las cargas. El excéntrico, tonificar las piernas. Ya comenzamos con la carrera o la reeducación de marcha y procesos de pivote y movilidad, de aceleración y desaceleración en la semana 12 a la semana 16, ya con procesos de pliometría, aumento de la carga, aumento de la velocidad y digamos que las personas que manejan miembro inferior, pues súper importante comenzar a manejar el tema de potencia muscular para generar procesos acordes a la velocidad de entrenamiento que necesita cada deportista.
A partir de la semana 16, volvemos progresivamente a la actividad, lo que les estaba mencionando, donde debemos continuar con la función muscular, con la hipertrofia muscular, con todo este tipo de técnicas, toda la hipertrofia el reacondicionamiento muscular y la resistencia muscular de todas las fibras, y pues obviamente con la finalidad de evitar lo que le escuchamos a la compañera, que caigamos otra vez en la lesión. Este es el return to play ya para la semana 16 a las actividades con miembro inferior, el análisis respectivo a nivel biomecánico, la reestructuración y la rehabilitación a nivel pliométrico, porque necesitamos volverle a dar potencia a nuestra musculatura de cuádriceps que ha sido bastante afectada en el proceso ligamentario. Ya después de un proceso quirúrgico de ligamento cruzado anterior, es inaudito que no tengamos potencia y fuerza de resistencia en nuestra musculatura de cuádriceps. Y más si somos deportistas de alto rendimiento. Continuamos con saltos, continuamos con ejercicios pliométricos. Mírenle el salto a este jugador de fútbol. Este es uno de los saltos más altos que se ha podido ver. Debajo está la plataforma de análisis de salto, donde nosotros pues estamos evaluándolo. Y miren aquí la potencia muscular que él ya ganó durante el proceso de rehabilitación en cuádriceps. Esta es una altura de 75 centímetros de alto. Estamos haciendo la prueba de potencia muscular y prueba de Harvard de resistencia cardiorrespiratoria. Una perfecta ejecución del gesto deportivo de este jugador. Con ese salto sabemos que es uno de los jugadores, o sea, que la velocidad que tiene en los sprint de velocidad máxima, como bien lo planteo, es del 90%. Entonces es un jugador de muy alto élite que solamente con verle la potencia muscular en miembro inferior y en cuádriceps, sabemos que sus estructuras están normales y que tiene la capacidad para ser un deportista de altísimo rendimiento. Los modelos de rehabilitación. Entonces, a manera de resumen, ¿qué tenemos que hacer como primera medida? 1. Resolver la inflamación dentro de los tiempos establecidos dependiendo a la estructura a tratar. 2. Restaurar el rango de movilidad y flexibilidad, que no se les olvide el método POLIS, por favor. Súper importante, el método POLIS también respeta, también realiza protocolos de quietud y respeto de la cicatrización, pero con movilidad de rangos, con amplitud de rangos, por favor. Realizar fuerza y resistencia o fuerza de resistencia también. Restablecer el control motor y la coordinación van dentro de los procesos de rehabilitación. No es solo rehabilitar el músculo cuádriceps y los isquiotibiales y los isquiosurales, sino también necesitamos rehabilitar la musculatura que al inicio había mencionado, toda la musculatura erectora de columna, la musculatura de rotación, abdominales, la musculatura pélvica, para que nosotros retornemos con una adecuada movilidad y funcionalidad al campo de juego o a la profesión que se tenga a nivel deportivo. Y el retorno al recondicionamiento físico y deportivo, reacondicionamiento de las cualidades físicas y deportivas dependiendo a cada deporte. Fuerza, velocidad de reacción, potencia, salto, pliometría, dependiendo y para los gimnastas, pues obviamente la flexibilidad. Es la pirámide organizacional de los procesos de rehabilitación. Ya vamos a acabar. Vamos a mirar aquí el tratamiento de lesiones, que es lo que les estaba mencionando, un tipcito. Existe la FIFA 11, FIFA 11 más. Ellos, si nosotros nos ponemos juiciosos a hacer todos los cursos gratuitos que ellos nos ofrecen, nos van a emanar este tipo de videos y este tipo de estrategias de prevención a nivel de musculatura de miembro inferior. Son excelentes, un protocolo excelente y está avalado a nivel mundial.
Están haciendo aquí el análisis biomecánico de la marcha y las correcciones posturales necesarias después del proceso de rehabilitación. Aquí nos vamos a dar cuenta si realmente hay una adecuada resistencia muscular, una hipertrofia muscular acorde para que la persona vuelva a la habitual, que es lo que a la compañera le falta y necesita en el proceso de rehabilitación. Es súper importante. Aquí está el link de FIFA 11 para prevención de lesiones. Cada causa es el efecto de una práctica bien o mal ejecutada. Nosotros, en la mayoría de los casos, somos los mismos coautores de factor lesional o no, con nuestros cuidados, hábitos de vida alimenticios y bueno, para un deportista solamente hace falta entrar al campo de juego para lesionarse. Para una persona normal solamente hace falta salir a caminar para lesionarse, pero los hábitos a nivel físico son primordiales y esenciales. ¿Preguntas? Corrí un poco para no extenderlos con los horarios que ustedes tienen habituales de su clase. Es un tema bastante extenso. Ahora sí, en estos minuticos, preguntas de lo que quieran. Profesor Felipe. Yo sí tengo una pregunta. Sí, digamos, en cuanto a mi caso, vuelvo a referirme, me presento, me llamo Claudia. Si yo tenía lesiones antes, digamos, es que yo soy desarmable, la verdad. Entonces, digamos que yo tuve una fractura de pelvis y no tuve rehabilitación. Y desde ahí empecé como a lesionarme toda mi como extremidad inferior izquierda, porque empecé con tobillo, con rodilla y todo. Entonces realmente quisiera saber si sí fue porque no recibí una buena rehabilitación o porque realmente era porque hice mal movimiento y me lesioné por eso. Y punto. Ahí nosotros tenemos que hacer una evaluación tú a tú, muy exhaustiva, averiguar toda la... Es importante como fisioterapeutas que realicemos siempre una muy exhaustiva y completa, repito, anamnesis. Factores de predisposición de lesión, antecedentes personales quirúrgicos, patológicos, antecedentes, todos los antecedentes. Y ahí nosotros podemos llegar a determinar lo que tú estás preguntando, ¿sí? Ya digamos que a lo pasado, pasado, y lo pasado se quedó en el pasado porque a quién le vas a echar la culpa de las cosas. Lo que necesitas en estos momentos es comenzar un proceso exhaustivo de rehabilitación frente al quehacer que tú ejecutas, ¿sí? Por eso me tomé el atrevimiento de presentarles estas técnicas donde no solamente se rehabilita y se continúa el proceso, sino que se rompe para comenzar a reestructurar. Es lo que tú necesitas pulir. Los procesos con una mala rehabilitación, que fue lo que tú tuviste, dependiendo de los procesos de cicatrización que tu mismo cuerpo te dio, ¿sí? Entonces comenzar a hacer una evaluación muy exhaustiva, cómo comes, cuáles son tus hábitos de vida, ¿sí? ¿Qué hábitos vas a continuar a tener de aquí en adelante? Y muy puntualmente, cómo va el proceso de recuperación de tu cuerpo armable y en qué fase de rehabilitación estás para cada estructura que tienes del cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante que tú no puedes continuar actividad deportiva hasta que, no sé, hasta el análisis biomecánico del último video de FIFA que mostré, hasta que tú no seas totalmente funcional y acorde para que no te vuelvas a lesionar. He ahí el problema y digamos que el punto y el meollo del asunto de tu proceso de rehabilitación. Te paraste antes, no esperaste y quizá no te hicieron la adecuada evaluación para el retorno a tus actividades. Entonces faltaba muchísimo más. Ya tus procesos pueda que hubieran estado terminados, pero no tenías la adecuada hipertrofia, no tenías las cualidades físicas y deportivas para retornar a la actividad.
Por eso es que te volviste a lesionar. Entonces tienes que tener un adecuado core, un adecuado fortalecimiento, diría yo hasta del bíceps, del tríceps braquial, de los músculos de cuello, o sea, una rehabilitación exhaustiva de toda tu musculatura, un adecuado core, un adecuado equilibrio, un adecuado balance, una adecuada estructura de la marcha, un adecuado salto, ¿sí? Para que retornes. Antes te vas a volver a lesionar porque van a haber estructuras que están fallando. Pero entonces eso es muy chévere de realizar, es un proceso de muchísima disciplina y tú solita lo puedes hacer. Con la guía de un profesional, claro está, pero puedes hacer ese proceso de recondicionamiento. Ya te diste cuenta que no es solo quedarte quieta y reposar, porque nadie espera a nadie y tu cuerpo no te va a esperar. Mientras tú te quedas quieta, esperando que tu cuerpo se regenere, la mayoría de la musculatura va a perder las cualidades físicas. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la magia de estos procesos de rehabilitación. Tienes que comenzar un proceso. Si ya pasaste el estadio de inflamación, de cicatrización, de todo el proceso propioceptivo, tienes que volver a empezar de cero, ¿sí? Y hasta que no estés acorde al retorno de la actividad, pues no. Por eso incluí de últimas los protocolos de la FIFA que sirven como prevención de lesiones. Necesitamos antes de ingresar al campo prevenir las lesiones y saber cómo se previenen, ¿vale? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Me alegró mucho haber compartido las experiencias de rehabilitación con ustedes, un poco rápido. Sabía que este tema es supremamente extenso, pero bueno, lo quise compartir. Sé que la clase pues era netamente anatomía, pero me pareció interesante y mira qué caso tan interesante que hay acá. Espero que hayan aprendido y bueno, a estudiar y a continuar con el análisis anatómico y biomecánico, que es la base fundamental de nosotros en un proceso de rehabilitación. Felipe. Muchas gracias. Yo quisiera de pronto hacer, si se puede, si hay tiempo, una última preguntita chiquita, profe. Adelante. Una articulación cuando ha sido mal rehabilitada después de una lesión puede volver digamos, ya un tiempo después, con algún ejercicio o fisioterapia retomar la fuerza o la estabilidad que necesita esa articulación para un ejercicio de alto impacto. Claro que sí. Para eso existe la evaluación de las cualidades físicas que hacen falta y para eso nosotros los fisioterapeutas, aparte de que rehabilitamos, evaluamos. Más que todo nosotros los deportólogos somos los que evaluamos, pero el fisioterapeuta tradicional también lo hace. Entonces, después de una buena evaluación, pues viene otro buen tratamiento. Entonces, todo se puede en esta vida. Vale, muchas gracias. Lo único que no se puede rehabilitar algo que está roto y que no ha sido cosido o reparado. Eso sí es lo único. De resto, todo se puede. ¿Alguien más? Profe Felipe, le doy paso. Voy a conferenciar, para viajar, ¿sí? Entonces se me motivan muchísimo. Y bueno, muchas gracias, muy amable por sus aportes. Por aquí en el chat que tenemos en común, dice los chicos que si le envías los videos que se pueden compartir, porque creo que hay unos que sí, otros que no. Entonces, pues sería eso, y de antemano, pues agradecer toda la experiencia que nos cuentas hoy, todo lo que has hecho, cómo orientaste ahí a los estudiantes, a Claudia con su lesión, y de eso se trata, seguir creciendo académicamente y bueno, apoyándonos todos, con todos en cuanto a este conocimiento para dar la mejor rehabilitación, y que por supuesto nuestros pacientes, si es paciente, si es trabajador, si es deportista o una persona del común que no encasilla en estos 4 elementos que acabo de nombrar, también esté bien. Sí, eso era. Muchas gracias, muchachos. Cabe resaltar y cabe nombrar que todo este tipo de lesiones anatómicas y cuanta lesión se produzca a nivel de anatomía,
se toma desde el área deportiva, ¿sí? Pero no sencillamente la persona tiene que ser deportista. Se llaman lesiones ortopédicas y lesiones deportivas, pero por la clasificación internacional que se les ha dado y el mecanismo de lesión e importancia. Pero cualquier persona del común puede presentar cualquier lesión a nivel estructural. Bueno, entonces tenemos que estar preparados todos para ello. Bueno, profe, eso es todo. Muchas gracias. Creo que ya los chicos tienen otras clases. Cerramos acá y bueno, nos veremos en otro momento si hay la oportunidad y con mis estudiantes la otra semana. Sigan estudiando los músculos, ligamentos, sigan repasando, porque ese es el ejercicio, seguir estudiando. Ustedes ya tienen buen material y eso es todo. Que estén muy bien. Los dejo porque pues yo ya tengo otra clase a continuación. Entonces, chao chicos y chao, profe Mónica. Buen día. Que vayan bien. Que estén muy bien. Ok, bueno, chao, chao. Chao, profe Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.